Descubramos juntas la verdad bíblica para la mujer en tu podcast Mujer Diseño Original. Hola, damos la bienvenida a este primer episodio del podcast Mujer Diseño Original. Mi nombre es Marlene Skargren, soy colombiana viviendo en Suecia junto con mi esposo y mis dos hijos, Sofía de 4 años y Daniel de 2 años. El día de hoy me acompaña Noemí Quero desde México. Ella es también esposa, mamá de 3 lindas señoritas, todas educadas en casa desde pequeñas. Y doy gracias a Dios por su vida porque es de gran bendición todo lo que he podido recibir de ella en los diferentes espacios en donde la he escuchado. Y quiero darte la bienvenida, Noemí, y también que nos cuentes un poquito de ti. Buenos días, Marlene. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor. Bueno, yo quiero decirles que soy esposa de Alejandro Legorreta. Mis hijas se llaman Michelle, de 23 años, Karen Elizabeth, de 21, y Ana Paola, de 17 años. Y como dice Marlene, por gracia de Dios, han estado en el hogar aprendiendo de manera integral. Y bueno, en cuanto a mi vida, lo que quisiera decir es que estoy agradecida con Dios porque me ha permitido estar en el ámbito de la educación desde los 11 años en el sector privado, en el sector de iglesia y en homeschooling. A partir de que empecé mi carrera laboral, Dios me abrió puertas y me permitió ciertos éxitos en el ámbito de la empresa privada. Trabajé para una transnacional durante 6 años y la verdad es que como joven, soltera, eso fue algo muy atractivo. Sin embargo, él tuvo a bien mostrarme que era importante que mi corazón volviera a mi hogar. Cuando nació mi primer bebé, vino esta confrontación de volver mi corazón a ella, a mi hija. Y a partir de ahí comenzó esta gran aventura, esta aventura de bendición para nosotros, de estar en casa y de entender el diseño original de Dios para la mujer. Así es, Noemí. Me encanta lo que dices de una aventura de estar en casa, porque creo que hoy en día es bastante difícil encontrar mujeres con las que tú puedas compartir ese sentimiento de que estar en casa es algo lindo, es algo de bendición y es una aventura. Te lo digo porque yo como madre de hijos pequeños, ahorita es difícil encontrar aquí en el país donde estamos mujeres que estén en casa. La mayoría de ellas están trabajando por fuera y sus hijos desde muy pequeños van a una guardería o a un lugar. Y una conversación muy recurrente que tengo con varias mujeres que me preguntan, se asombran un poco cuando les cuento que yo estoy en casa la mayor parte del tiempo con mis hijos y siempre se asombran como, oye, ¿no te aburres en casa? ¿Qué haces en casa todo el tiempo? ¿No quieres hacer algo más? Entonces, precisamente esa serie de episodios vamos a estar hablando un poco de cuál es la labor de nosotros como mujeres en el hogar. Ambas somos madres y por eso muchas madres se van a poder sentir identificadas, pero también queremos hablarle a las mujeres en general, así no sean madres, así sean solo esposas o incluso si aún están solteras, pero creo que esto también les va a ayudar un poco para poder entender un poco cuál ha sido el diseño de Dios para la mujer en el hogar. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de identidad, propósito y destino. Noemí, quiero empezar haciéndote una pregunta. Tú llevas ya muchos años dedicada al hogar y nos contaste que tomaste esa decisión de salir de estar en un trabajo fuera, en una empresa con un muy buen cargo y tomaste la decisión de estar en el hogar. Cuéntame en una breve explicación, en pocas palabras,
¿Cuál ha sido tu mayor bendición o tu mayor alegría al mirar hacia atrás y ver el tiempo que has dedicado a tu hogar? ¿Qué es ese sentimiento? ¿Cierto? Ya nos dijiste que es como una aventura, pero cuéntanos un poquito más cómo ha sido esa experiencia para ti. Pues es una experiencia, la palabra que resumiría sería gratitud. Sin duda me puedo dar cuenta de que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, porque si yo lo hubiera planeado, seguro hubiera salido bastante mal. No quiere decir que ahora es perfecto, pero sí quiere decir que es increíble. Así lo puedo decir porque veo como cuando uno se hace a un lado y confía en su bondad y en que su voluntad es agradable y perfecta, las cosas se acomodan. Hay un sinnúmero de testimonios con los que yo pudiera glorificar a Dios en cuanto a ver su provisión cuando yo me hago a un lado y digo, quiero que tú lo hagas, acomodando circunstancias, presentando personas. Ahora mismo tú eres una bendición para mi vida, las puertas que Él abre, no solo en el ministerio, sino también en la vida personal. Cosas tan sencillas como ayer me decía mi hija, mamá, ¿puedo ver que Dios contestó la petición de mi corazón exactamente como yo la había pedido? Una situación personal de ella. Y pues me conmoví escuchar eso porque así es como la vida cristiana luce. Dios sorprendiéndonos en los pequeños detalles y en los grandes, en la educación de las niñas, los contactos que uno va conociendo en el camino, la provisión no solo económica, sino de recursos, el descubrir su corazón cuidándonos, sus ojos. Él dice en la palabra, te haré entender el camino por el que has de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Sentir que sus ojos están en ti realmente te hace sentir seguridad, te hace sentir mimada, te hace sentir a sus ojos importante. Y la verdad quiero decirles que esto no es privado. Yo no tengo nada especial, no soy única en el diseño suyo, pero no soy única y la exclusividad de bendiciones no es solo para alguien, es para el que le crea. Así es, Noemí. Cuando yo te escucho, respecto a lo que me cuentas de todas estas bendiciones que se derivan de una decisión de nosotros cumplir con ese rol o con ese diseño que Dios nos entregó, yo pienso como en la palabra plenitud, ¿cierto? Es como que el hogar y cumplir con nuestro diseño dentro del hogar nos trae una vida de plenitud. Pero eso va un poco en contra con el pensamiento moderno o posmoderno que desde hace varios años nos ha venido diciendo como mujeres que nosotros para podernos sentir plenas tenemos que estar fuera de nuestros hogares. Tenemos que buscar nuestra realización en un empleo, en una carrera, en ser empresarias, en ser empoderadas, como lo llaman hoy en día, o como lo llama el movimiento feminista. Entonces, yo te quiero preguntar, con esa vasta experiencia de todos esos años, yo como una mujer que apenas empiezo mi carrera en el hogar, por decirlo así, que próximamente voy a cumplir 6 años de casada con mi esposo y es el tiempo que he estado en el hogar. Desde el que nos casamos, tomé la decisión de que iba a ser una mujer en el hogar. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es esa clave para vivir esa vida en plenitud dentro del hogar? Cuando hoy en día se nos dice que no es posible, que si tú estás dentro del hogar, estás destinada a estar aburrida, oprimida o cualquier otro sentimiento negativo. Bueno, yo quisiera decir que ese sentimiento y que ese reto es real y puede convertirse en algo, como lo dicen, aburrido, difícil, frustrante. Pero precisamente yo creo que la palabra clave es
Jesús. Las buenas noticias son que Él vino a redimir todo en Él y que ese modelo que la caída distorsionó y que parece una esclavitud, Él lo hace pleno, la palabra que dijiste hace rato, plenitud. Y en Él estamos completas. Si nosotros somos reconciliadas con Dios a través de lo que Jesús hizo por nosotras, ese es el punto de partida para la vida plena, en el estado en que cada mujer se encuentre, si es soltera, si es casada, si es, si está trabajando fuera de casa, y cualquiera que sea la condición, al haber diseñado él nuestra, nuestra esencia de mujer, al habernos dado su imagen y semejanza, en él estamos completos. Y a partir de ese momento en que nos reconciliamos con él, nos hace sus hijas. Pienso que ser hija de Dios es nuestra identidad que hace que estemos donde estemos, el sentido y el propósito que cobra lo que estamos haciendo le da una dimensión de bendición. Entonces ya no ver la vida como un sacrificio, como un valle de lágrimas, como se dice, como algo que llevas cargando como un peso grande y que te lleve a andar buscando una realización con esa ilusión, con ese espejismo de decir, es que estás en el lugar equivocado. Pienso que esa es el arma del enemigo. La, la bendición de Dios es el Evangelio y el arma del enemigo es el engaño de hacernos creer que estamos en el lugar equivocado, que estamos en el momento equivocado, porque entonces eso nos va a causar insatisfacción. Pero el sentirnos plenas en Él, que es de donde partimos, Él es nuestro origen, nos da plenitud en la condición en la que estemos. Y, perdón, nada más quiero agregar la palabra confiar. Cuando le empiezas a conocer, te das cuenta que Él realmente es bueno, contrario a lo que el diablo siempre desde el primer momento le engañó a la mujer, precisamente a la mujer, creándole una falta de confianza. Dios no es bueno, Dios te está escondiendo lo mejor y se lo está reservando para él. Y ella le creyó. Y ahí empezó todo. Exactamente, Noemí. O sea, cuando tú cuentas esto, yo me siento muy identificada porque cuando yo empecé mi vida en el hogar, cuando me casé, yo venía con una expectativa muy grande, aunque en mi juventud nunca pensé en ser una mujer dedicada al hogar. De hecho, no fui criada para eso por mi madre. La expectativa que tenía mi familia de mí era muy diferente a lo que estoy viviendo ahora. Y aunque yo tenía mucha felicidad, mucha expectativa de lo que podía ser y de verdad estaba abrazando esta decisión con mucha alegría, cuando yo llegué al matrimonio, creo que fue como un choque bastante fuerte para mí y yo empecé a sentir como que yo había perdido mi vida de cierta manera. Y cuando tuve a Sofía, mi primera bebé, creo que ahí empecé un proceso diferente porque ya mi vida se había convertido en madre, ¿cierto? Entonces, cuando tú hablas de la identidad, yo creo que eso que yo estaba sintiendo en ese momento era como que yo ya no sabía quién era, como que yo ya solamente era una mamá y ya las demás facetas de mi vida se habían perdido y eso me producía como ese tipo de angustia de pensar que estaba en el lugar equivocado, de pensar que quería estar haciendo otras cosas. Pero Dios fue fiel y Dios empezó a mostrarme en medio de ese proceso a través de su palabra, a través de muchas lecturas que empecé a hacer en mi tiempo. Cuando daba de comer a mi bebé, cuando la amamantaba, empezaba a leer y yo buscaba, Señor, ayúdame a encontrarme de nuevo. Entonces, cuando hablamos de identidad, eh, yo quiero preguntarte tú qué piensas, o sea, ¿es nuestra identidad como hijas de Dios
lo que al fin determina nuestra identidad como madres, porque en mi caso yo sentí que cuando yo empecé a sanar en mi vida muchos temas de mi identidad como hija de Dios que no estaban, hasta ese momento no estaban completamente sanos, fue en ese momento en que yo empecé a sentir que verdaderamente ese era mi lugar y ese era el lugar donde yo quería estar y donde yo empecé a disfrutar mi vida de hogar y mi vida como madre. ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, coincido totalmente. Pienso que es así como lo dices. Y cuando entendemos quiénes somos en Cristo, que somos hijas, y que Él ya nos acepta, que Él ya nos hizo eh, agradables y gratas a sus ojos por medio de Jesús, ya no estamos persiguiendo esa aceptación. O sea, es algo bien irónico darnos cuenta de que justo la tentación del enemigo es hacernos creer que necesitamos algo que Dios ya nos dio. Él nos hace sentir que necesitamos buscar aceptación. Él nos hace sentir que necesitamos buscar pertenencia. Él nos hace sentir que necesitamos buscar esperanza. Y todo eso ya nos lo regaló Cristo. Y ahí nos tienes creyendo que necesitamos hacer para lograr ser aceptadas. Necesitamos parecer para que, para que pertenezcamos y que necesitamos esforzarnos en nosotras mismas para lograr algo. Y cuando vemos que todo ya lo hizo Dios, que ya está allí el banquete, y parte de esas bendiciones es, eh, soy hija y mi llamado es ser madre, dentro de otros llamados como ser esposa, como servir en el cuerpo de Cristo, como ahora lo estás haciendo tú. Y todas esas cachuchas, por decirlo así, que se pone Marlene o que se pone Noemí, no son en realidad nuestra identidad, son nuestro llamado, son nuestro propósito, pero la identidad es, somos aceptas en el amado. Entonces, cada rol que yo cumpla, así me toque a mí limpiar los baños de la iglesia, a mí ya me tocó. Así nos toque barrer y nos toque lavar pañales, o nos toque lo que Él tiene en su propósito llamarnos, estamos entendiendo que somos transformados a su imagen. Él nos dio su imagen como portadoras de su imagen y semejanza. Nuestra identidad se distorsiona con el pecado y la caída, y en Jesús la redime y nos regresa a parecernos a Él. ¿Y cómo nos parecemos a Él? Bueno, podríamos extendernos mucho, pero solo seré breve diciendo que Filipenses 2 dice que la meta es ser como Jesús, que haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo, que siendo igual a Dios, no lo estimó como algo a que aferrarse. El mundo nos dice, para ser feliz tienes que hacer, tienes que lograr. Y Jesús nos dice, vengan a mí y carguen su cruz. Aprendan a ser mansos y humildes y hallarán descanso para sus almas. Creo que todo esta inercia, esta inquietud, esta falta de propósito y este vacío que vive nuestra generación de mujeres es porque no hemos encontrado en esas modas y en esas filosofías la identidad que Dios nos dio. Es porque nos ha querido engañar el enemigo a través de la cultura y de los medios, haciéndonos creer que no somos, que no pertenecemos, que nos corresponde encontrar nuestro lugar y pelearlo haciéndonos desdibujar nuestro diseño, no poder ni definir lo que quiere decir nuestra identidad de mujer. Y eso es algo muy grave. Él redefine los términos como una herramienta de engaño. Y sin embargo, es tan placentero descansar que encuentras propósito en todo, en amamantar, en limpiar. Y el fruto que obtienes de esa semilla de sembrar el morir a ti es algo glorioso, es algo eterno. Nosotros somos inmortales y nuestros hijos también. Entonces estamos trabajando con lo más preciado que son almas eternas e inmortales.
estamos impactando a la eternidad. Así es, Noemí. Es impresionante el poder que tiene este tema de redefinir las palabras, porque de hecho hoy en día la palabra maternidad o incluso la palabra ama de casa está totalmente llevada al plano negativo, o sea, como si fuera algo de menos valor, como si fuera algo con lo que una mujer se está conformando a menos. Y es algo que ya está demasiado impregnado en la cultura y este alto valor que tiene nuestro trabajo como mujeres en el hogar está completamente desdibujado en la cultura de hoy. Y quiero preguntarte, para las mujeres que de pronto en este momento nos están escuchando y están pensando acerca del tema de la identidad y se están preguntando, bueno, ¿será que yo tengo cosas por sanar en mi identidad? ¿Será que de pronto esta insatisfacción o este poco gozo que estoy encontrando en mis tareas diarias tiene algo que ver con que necesito sanar mi identidad? Quisiera que habláramos un poco cómo luce una sana identidad de una mujer. No sé si me quieres hablar acerca de un aspecto o contarme algún ejemplo, algo que tú viviste o has estado viviendo en tu maternidad o en tu vida como esposa. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve en la práctica una identidad sana como hijas de Dios? Bueno, hay algo muy personal que yo creo que yo nunca he contado, pero que me vino a la mente y voy a contarte que es que mi papá siempre quiso tener un hijo varón y yo fui la primera. Y sé que desde el vientre los bebés reciben impresiones del exterior. Y él presionaba a mi mamá porque él decía que quería un hijo varón. Mi mamá no tenía esa forma de pensar. Y sorpresa nací yo. Entonces ni siquiera tenía un nombre para mí, ¿no? Yo pienso que eso es algo que en este mundo caído sucede y no lo recrimino ni me, ni me afecta ya hoy, pero sí crecí con, con un sentimiento de no querer ser mujer. Yo decía, es que yo veo que en el mundo de los hombres todo es mejor, ellos tienen privilegios y muchas veces eso es real. Y se percibe cierta preferencia o aún en el mundo de la iglesia, ciertos beneficios que no los enseña la palabra de Dios. Y fue algo que muchas veces causó en mi rebeldía, en mi etapa de crecimiento, de desarrollo, aún en mi matrimonio, dentro de mí, o sea, es muy curioso que yo esté hablando de todo esto que es opuesto al feminismo actual, porque dentro de mí, como decía Pablo, de que dentro de él había un fariseo, dentro de mí hay una feminista en potencia. Y yo sé que sin Cristo probablemente hubiera estado allí, en ese lidiar con problemas de la sociedad, porque ardía en mi corazón un reclamo por justicia legal, o sea, legítimo. Sin embargo, yo veo la mano de Dios y su misericordia. Por eso cuando veo a todas estas chicas y a estas mujeres insatisfechas y demandando justicia, sé que es algo legítimo. Sin embargo, hay un camino mejor y yo vivo agradecida y todo lo que hago, que Dios me ha concedido, lo hago de gracia porque he recibido de gracia la bendición de saber que la justicia le pertenece a Él, que la podemos dejar en sus manos. Y no sabes qué alivio para mí el saber que Dios me diseñó así, ligado a mi propósito de vida. Ya no tuve que jalonear, ya no tuve que querer exigir mis derechos. Fíjate, por ejemplo, que cuando en una reunión de matrimonios yo veía que al terminar las mujeres nos levantábamos y lavábamos los platos y los varones se quedaban sentados platicando, dentro de mí ardía un enojo, una ira y empezaba a querer
actuar por mis propias fuerzas y decía, ¿qué les parece si también los varones vienen y nos ayudan? Aún a los pastores, o sea, es real que la rebeldía y que la molestia estaba allí de esa semilla. Y yo decía, es que no se vale, esto es cultural, esto no es bíblico, hay que servirnos unos a otros, pero no es la manera. Puede ser algo verdadero, algo real que se puede dar, pero no viene desde la exigencia de la mujer que el cambio se produce. Nunca lo vamos a lograr y lo que sí va a pasar es que nos vamos a amargar. Entonces, si algo yo vivo agradecida y disfrutando es que cada día Dios puede ayudarme a batallar con la amargura, con la insatisfacción. Entonces entiendo que la gratitud en contra de la queja, o más bien es la otra cara de la moneda, es el camino hacia la sanidad interior, hacia a guardar mi corazón. El contentamiento, en vez de exigir y pensar que yo merezco con soberbia, es de saber que he sido redimida, saber que inmerecidamente tengo grandes promesas, que es una belleza lo que Dios me ha concedido y que si Él pensó en mí desde antes de crear el mundo y desde antes de que yo naciera en el vientre de mi madre, es porque su diseño es perfecto y es para bien. Siempre tiene planes de bendición. Y entonces créeme que vivo feliz de ser mujer, feliz de ser madre, valorando y atesorando cada momento que Él me concede en mi hogar. Y vale la pena. O sea, en retrospectiva puedo decirte que a cualquier jovencita y a cualquier madre joven, ese es mi llamado, decirles a las mamis jóvenes, yo estuve ahí, yo estuve como tú, yo me sentí igual, pero si tú confías, vas a ver el fruto. Cuando hablabas me sentía completamente identificada porque yo no solamente fui una feminista en potencia, sino que alcancé a estar iniciando en este camino. Nunca me titulé como tal, nunca dije yo soy feminista, pero sí mi forma de pensar, mi forma de opinar y mi forma de actuar era muy alineada a este movimiento o a esta ideología. Y yo creo que una de las cosas con las que muchas mujeres luchamos, porque aunque yo siento que Dios ya ha estado sanando esa área de mi identidad, todavía es un proceso en el que el viejo hombre, como dice la palabra, quiere salir. Y en mi caso es el tema de sentir que necesito aprobación y que necesito hacer muchas cosas para sentirme valorada, para sentirme amada. Y por eso cuando yo enfrenté o empecé mi camino de la maternidad, para mí fue muy difícil porque yo venía de un proceso de una vida de muchos logros académicos, donde siempre me destacaba en la parte académica a donde iba. Y luego en los empleos que tuve también gozaba de reconocimiento en ciertas áreas. Y cuando llego a la maternidad y me doy cuenta de que aquí no hay quien me aplauda, no hay quien me diga cosas lindas, no quien me dé un premio o un reconocimiento por lo que estoy haciendo, es cuando empiezo a sentir que mi vida no tiene el mismo valor de antes. Entonces, creo que es otro aspecto en el que muchas mujeres luchamos. En mi caso fue porque tuve una ausencia paterna desde muy pequeña y entonces eso me hacía cada vez querer hacer cosas para ser aprobada, ¿cierto? Porque tenía esa ausencia, es eso que no tuve desde pequeña. Entonces también fue un proceso de que Dios empezara a mostrarme que yo no necesito hacer nada para sentirme amada, para ser valorada. Y creo, Noemí, que es un alivio impresionante el que tú sientes cuando tú puedes decir, no importa, estoy haciendo lo que debo hacer
Y tengo una anécdota que es cuando estaba en embarazo de mi segundo hijo, de Daniel. Mis dos embarazos fueron muy difíciles porque prácticamente tuve que estar en cama todo el tiempo, tenía que estar hospitalizada en muchas ocasiones. Y en el embarazo de Daniel todavía fue más difícil para mí porque Sofía estaba muy pequeña y yo sentía que mis fuerzas no me daban, yo sentía que no estaba haciendo nada. Entonces, cuando le contaba a una amiga que me sentía muy mal porque no estaba haciendo nada, ella me decía, ¿cómo que no estás haciendo nada? Estás creando vida dentro de ti. Entonces, yo creo que Dios me permitió también pasar por ese proceso para estar un poquito en quietud y que yo pudiera entender que no necesito en realidad hacer nada para poder tener ese amor y sentir ese valor que Dios ya depositó en mí. ¿Te has sentido así también, Noemí, en algún momento? O sea, como que ese alivio, para mí fue una experiencia de mucho alivio. ¿Has sentido en alguna ocasión ese, como que tú descansas de una carga pesada? Claro, claro, y me vuelvo a identificar totalmente contigo porque la manera de ser aceptada por mi padre siempre fueron las calificaciones. Tengo en mi mente grabado el diploma que recibí en primero de primaria, en donde él llega del trabajo, había un disco puesto de estos de pasta de antes, pues yo cumplí este año pasado 50 años, entonces ya saben, soy del siglo pasado, entonces estaba puesta esta música de vals y yo tenía un vestido largo de princesa, 7 años. Llega él, ve el diploma de primer lugar y corre, me carga y se pone a bailar conmigo. Entonces yo dije, esa es mi identidad, tener buenas calificaciones. Y siempre me esforcé, siempre, siempre en ser la mejor. Y él lo decía, vez tras vez, ella, mi hija, así, así. Entonces, como tú lo dices, el buscar el aplauso se vuelve una adicción. Y el quedarte en casa y ya no ser la hija de las calificaciones y todo esto, bueno, entre paréntesis puedo decir qué importante y qué definitorio es la paternidad, el patriarca, cómo impacta en el hijo y en la hija. Y cierro el paréntesis y puedo decirte que Dios me tuvo 20 años sentada, después de ser una jovencita de los 11 a los 20 sirviendo, fui madre a los 24 y a partir de ahí ya no volví a servir, o sea, de que estaba en la alabanza, en jóvenes, en niños, en danza, en música, en estudios bíblicos, súper activa en la iglesia, de pronto es allí en tu casita guardada, ahí es tu trinchera, ahí con tus nenas. Y como tú dices, es real. Tener 10 hijos no es tan difícil como tener el segundo. El Así es, segundo así siempre, es. Y creo que precisamente este tipo de situaciones que Dios nos permite vivir en nuestra maternidad o este tipo de retos a los que nos enfrentamos, precisamente es eso que Él utiliza para moldear nuestro carácter y para moldear nuestra vida. Y precisamente de eso vamos a estar hablando en nuestro siguiente episodio. Vamos a hablar un poquito de qué es eso que pasa dentro del hogar, que es tan diferente y que es tan valioso y que a veces nos estamos perdiendo por estar en buscando, buscando de eso en otro lugar, afuera, pensando que necesitamos hacer otras cosas. Entonces, ya para finalizar este episodio, yo quiero que tú nos cuentes a manera de reflexión, ¿cuál crees, Noemí, que es ese obstáculo, el mayor obstáculo que nosotras como mujeres enfrentamos al momento de querer vivir nuestro diseño original en Dios? yo creo que es esta lucha natural y constante de la carne con el espíritu. No hay más, es como Pablo lo dijo, que con mi cuerpo sirvo a la carne, pero con mi espíritu sirvo a Dios. Entonces, esa lucha
aunque estemos hablando tú y yo de lo que Dios ya nos ha concedido de victoria, la lucha no terminará mientras estemos en esta tierra. O sea, seguimos en el proceso hasta llegar a la meta, que es la estatura de Jesucristo, el varón perfecto. Pero en el proceso, tenemos caídas y Dios nos levanta porque estamos siendo transformados a su imagen. Pero la carne se duele. Entonces de pronto va a querer resucitar. Sí estamos allí decidiendo crucificar nuestra carne, pero para que haya resurrección tiene que haber muerte. Entonces es un morir. Así es, Noemí, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por este espacio, gracias por dedicar tu tiempo a esta conversación. Esperamos que sea de bendición para las mujeres que lo están escuchando. Te invitamos a compartir este episodio si fue de bendición para ti, compártelo con otras mujeres, con otras personas que también necesitan ser bendecidas y nos escuchamos el próximo episodio por este mismo medio y esperamos que también Dios pueda obrar en medio de estas conversaciones. Un abrazo, Noemí, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Marlene. Un abrazo de regreso hasta allá. Dios les bendiga. Bendiciones.